destacadas sobre los resultados de investigación en el área de biodiversidad, celebramos este mes el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es que el Grupo de Investigación, Biodiversidad y Conservación de la UPTC ha entregado inventarios de fauna, flora, nuevas especies silvestres que han sido producto del estudio de municipios de las laderas oriental y occidental del departamento de Boyacá. 7 nuevas especies silvestres, 2 libros, 4 tesis de maestría, una base de datos y un nuevo banco de tejidos son entre otros los resultados que está presentando este proyecto de investigación que fue financiado por el Sistema General de Regalías de Colombia por un valor de 2.511 millones de pesos. Para hablar de estos y otros resultados nos encontramos con el doctor en Ciencias Biología Juan Emiro Carvajal, quien es el director de este grupo de investigación y del Museo de Historia Natural de la UPTC Luis Gonzalo Andrade. Profesor Juan Emiro, muy buenos días, bienvenido, y quisiéramos hacer un balance de lo que ha significado la ejecución de este importante proyecto en este mes en el que hemos iniciado la celebración desde el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente. Por eso quisiéramos iniciar el diálogo preguntándole cuáles fueron las entidades que participaron en el proyecto y durante cuánto tiempo se ejecutó. Muy buenos días. Buenos días, Nancy. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya finalizamos después de 30 meses arduos de trabajo en este proyecto con la socialización final de los resultados. Es un proyecto financiado por el Sistema General de Regalías a través del OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y a través de la Territorial Centro Oriente. Participamos como entidad ejecutora la UPTC a través del Grupo de Investigación, Biodiversidad y Conservación, el Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade y como entidad aliada a la Universidad Nacional de Colombia, específicamente el Instituto de Ciencias Naturales de esta universidad. El proyecto fue aceptado y priorizado para su ejecución en abril de 2020 e inició labores en septiembre de ese mismo año. Doctor Juan Emiro, ¿por qué fue interés del grupo de investigación y del Museo de Historia Natural en alianza con estas entidades estudiar la biodiversidad, en especial de una región de nuestro departamento, de la cuenca del Orinoco y del Magdalena? Bueno, efectivamente las dos cuencas que mencionas, Orinoco y Magdalena, conforman todo lo que tenemos en el territorio boyacense. Conocíamos mucho a través de proyectos que también había desarrollado nuestra universidad de la región de los páramos. Conocíamos la diversidad de los páramos, se habla mucho de los servicios ecosistémicos de provisión de agua, pero Boyacá conserva una heterogeneidad desde tierras bajas hasta las altas montañas, incluso hasta los niveles en el Cocuy, que necesitaba compilarse, complementarse y mirar desde un enfoque de gradientes altitudinales. Es así que empezamos por la provincia del occidente, cercanos al río Magdalena, la cuenca del medio Magdalena, con nuestros muestreos en la serranía de las Quinchas, Puerto Boyacá, Otanche, Pauna, y subimos hasta los complejos paramunos de Tutasá, y por la cuenca del Orinoco hicimos muestreos en las tierras bajas de Pajarito, de Paya, en límite con Nunchía, Casanare, y subimos hasta los complejos de páramos de Ocetá en el municipio de Mongua. Entonces hicimos una complementación y además hicimos un arduo trabajo de campo para diferentes grupos taxonómicos, entre los que se incluyeron 3 grupos de insectos, mariposas, hormigas, escarabajos coprófagos y vertebrados que incluyeron anfibios, reptiles, aves, mamíferos voladores y mamíferos terrestres medianos y grandes. De igual manera se hizo una caracterización florística, quiere decir que caracterizamos todas las especies de plantas desde las tierras bajas hasta la alta montaña e hicimos un análisis estructural del esqueleto vegetal de esta vegetación. Doctor Juan Emiro, cuando se hace un inventario de la flora, las especies vegetales y un inventario de la fauna, ustedes han querido dejarlo plasmado en 2 libros de la editorial de la UPTC que ya empiezan a circular en formato digital y todo en tiraje impreso. ¿De qué libro se trata y cuál es la importancia de contar con este inventario? Efectivamente tuvimos la tarea titánica y era parte del alcance de nuestro proyecto generar estos 2 insumos en fauna y flora. Entonces hicimos la organización de los diferentes grupos faunísticos que te mencioné anteriormente a través de estos gradientes altitudinales, distinguiendo regiones de vida, distinguiendo las distintividades de cada espacio a través de que se ascendía en la montaña en el departamento de Boyacá. Cada grupo taxonómico se analizó con estimadores y estadísticos precisos que nos dieron los patrones de riqueza y de distribución de esta riqueza de especies en el departamento. ¿Qué es esto? Un insumo básico a nivel académico. El libro cuenta con información para el aprendizaje de la biodiversidad departamental. A nivel investigativo abre puertas para nuevas preguntas de investigación con grupos y especies focales del departamento de Boyacá. A nivel social es un insumo. Esto
trabajos fueron socializados con comunidades en diferentes municipios del departamento de Boyacá, como te mencioné anteriormente, desde las tierras bajas en Puerto Boyacá, corregimientos como Puerto Pinzón, en Otanche, La Ye, La Cristalina, Puerto Romero, hasta Tutazá y Mongua. En la parte alta se socializaron estos productos y la gente tuvo un proceso de apropiación social de este conocimiento que nosotros generamos a nivel investigativo, y a nivel de una herramienta de gestión se forman como el insumo básico que se tienen para tomar decisiones, ya sea las corporaciones autónomas regionales sobre el capital natural del departamento en cada espacio del gradiente altitudinal que lo conforma, así como la gobernación para atraer turismo, para fortalecer líneas económicas departamentales y locales de las economías locales para las personas. Entonces, estos libros se fortalecen y se forman de esa manera, cumpliendo esos impactos desde la academia hasta lo social, pasando a ser una herramienta de gestión territorial. Te comento que para los libros y en el análisis taxonómico que hicimos de cada una de las especies que tienen representantes o testigos en las colecciones biológicas del Museo de Historia Natural Gonzalo Andrade, logramos distinguir hasta la fecha 7 especies nuevas, 5 dentro del grupo faunístico, 2 dentro de la flora. Una de la flora es un árbol majestuoso del municipio de Pajarito, en las tierras medias de Boyacá. El otro es de la serranía de Las Quinchas, en el municipio de Otanche, y tenemos también unas pequeñas lagartijas de municipios que no habían sido explorados en términos de biodiversidad, como Paya, Otanche y Puerto Boyacá, de los cuales pudimos extraer estos nuevos registros. No son nuevos registros para el departamento, son nuevos registros para la ciencia. A nivel mundial no se encuentran en otros lados, sino se encuentran en el territorio boyacense y son endémicos de este departamento. Nadie ama lo que no conoce, y por eso la importancia de contar entonces con este inventario de fauna silvestre en gradientes altitudinales, uno de los libros cuyo editor es nuestro invitado a esta hora, el profesor Juan Emiro Carvajal, y Flora y Vegetación del departamento de Boyacá, otro de los libros. El proyecto deja diferentes productos de carácter científico, doctor Juan Emiro, además de los libros, como 14 artículos científicos, 4 tesis de maestría y una base de datos de biodiversidad. ¿Cuál es la importancia de esta base de datos y quiénes podrán hacer uso de ella? Con estas especies, sumada a las demás que se lograron recabar a lo largo del proyecto, se pudo formalizar una base de datos que cuenta con insumos científicos, en donde se encuentra toda la parte discriminada de familias, órdenes y clases taxonómicas, pero para facilitar su adquisición y para ampliar el número de usuarios, con trabajo de un equipo de biólogas, se hizo un trabajo sociobiológico y se pudieron dar apuntes sobre los usos y percepciones que las personas tienen sobre esto a lo largo de todo el gradiente altitudinal, tanto por el occidente como por el oriente de Boyacá. Esta base de datos podrá ser utilizada entonces con la información que tiene desde universidades, universitarios de diferentes programas, ingeniería ambiental, biología, ecología, hasta las diferentes escuelas que componen el departamento, como una manera de enseñanza a los niños sobre la biodiversidad regional. Como tú bien lo dices, si no lo conocemos, no nos apropiamos de ello. Entonces, los niños ya van a contar para sus escuelas con una base de datos que va a estar disponible de muy fácil acceso en la página del Museo de Historia Natural Gonzalo Andrade, anidada en la página de nuestra universidad. Doctor Juan Emiro, también es importante destacar la alianza que realizó la UPTC a través del Grupo de Investigación, Biodiversidad y Conservación y el Museo de Historia Natural que usted dirige con la Universidad Nacional, su alma mater a nivel de posgrado. Hablemos un poco del rol que jugaron las dos instituciones en este proceso de investigación. Precisamente cuando se firman este tipo de proyectos o se hacen este tipo de proyectos con el Sistema General de Regalías, lo que se busca es formalizar alianzas estratégicas, y en eso se configuró la unión de la UPTC con la Universidad Nacional de Bogotá. Esta configuración en una alianza estratégica, aunamos esfuerzos para nosotros a través de toda la experiencia con que se cuenta en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y del doctor Orlando Rangel, que es un investigador emérito del Ministerio
Ministerio de Ciencias y de nuestro país, contamos con toda esa experiencia para nosotros explorar de manera más profunda y complementar esos inventarios y complementar eso que conocíamos de la biodiversidad. Por eso el doctor Rangel, quien es una autoridad nacional en cuanto a los términos de la estructura de los esqueletos vegetales en Colombia, es editor y autor de todos los capítulos del libro de Flora, y tuvimos un excelente acompañamiento de él en toda la organización del proyecto, la gestión de sus actividades y al momento de compilar y volcar esa información hacia los libros que son producto de este proyecto. Un sinnúmero de beneficios los que deja indudablemente esta alianza estratégica entre el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Museo de Historia Natural de la UPTC y el Grupo de Investigación Biodiversidad y Conservación. Nos gustaría que hiciéramos balance de una de las actividades de socialización que se llevó a cabo en la ciudad de Tunja, en el Auditorio Boyaquirá, sobre el mes de febrero, y a la que asistieron actores como las alcaldías de los municipios que participaron en la zona de influencia del proyecto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, delegados de las corporaciones autónomas regionales de Chivor y Corpo Boyacá. También asistieron otras entidades como las fundaciones Mano de Oso y Adeizagá, así como representantes del Consejo Departamental de Juventudes y del Instituto Alexander von Humboldt. ¿Por qué es importante en este cierre del proyecto que las comunidades conozcan estos resultados y se apropien de ellos? De términos generales digo que tenemos un balance positivo. Los actores departamentales que nosotros necesitábamos que estuvieran, que vieran nuestros resultados, pues no solo departamentales, sino nacional a través del Ministerio de Ciencias, que conocieran qué se hizo en Boyacá y qué cuenta el territorio boyacense, que contribuye a la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del departamento. Es el punto clave. Algunas alcaldías llegaron a nuestro evento, algunos consejos, institutos de investigación y corporaciones autónomas regionales que son las encargadas, según Ley 99, por velar por los recursos naturales del departamento. Entonces, el balance con ellos fue positivo. Los actores quedaron con algunas inquietudes, como es normal en este tipo de proyectos, pero el compromiso de compartir de manera abierta toda la información con ellos para su gestión territorial, esa parte fue muy bien recibida y es lo que se pretende con esos proyectos para que ellos puedan hacer uso y llevar a un nivel más avanzado la ciencia y la tecnología en el departamento. Debido a que este proyecto implicó municipios que están en la cuenca del Orinoco y del Magdalena, ¿qué otras comunidades ha tenido oportunidad de los grupos de investigación y las entidades que ejecutaron el proyecto de compartir este tipo de resultados? Tuvimos la oportunidad en el Auditorio Boyaquirá de darle a unos actores, llamémoslo actores institucionales, todo lo que nuestro proyecto le deja al departamento de Boyacá. Pero en el 2020, considerando que actores claves y muy importantes dentro del desarrollo de los proyectos de investigación son las comunidades locales, durante 2022 nos acercamos, como tú bien lo dices, a algunas comunidades locales, representantes de los municipios que están en la vertiente occidental de Boyacá y a otros que están en la vertiente oriental hacia el Orinoco Magdalena, como tú mencionas, en los cuales con las juntas de acción comunal, con las lideresas y líderes de algunas veredas, pudimos compartirle, pudimos hacer diálogos interactuantes entre ellos y nosotros y sacar un aprendizaje conjunto. Habíamos mencionado algunos de los productos científicos con que cuenta el proyecto, entre los cuales están el libro Fauna Silvestre en Gradientes Altitudinales, el libro Flora y Vegetación del Departamento de Boyacá, asimismo tesis, una base de datos, artículos científicos. Pero comentaba durante el evento de socialización, doctor Juan Emiro, algunos otros impactos que se espera que a mediano y largo plazo pueda tener el proyecto en la medida en que estos actores que estaban convocados empiecen a apropiarse de este conocimiento, referidos al tema del cambio climático y el registro de nuevas especies. ¿Qué nos puede adelantar respecto a estos impactos que se esperan que también de la ejecución del proyecto? Hasta ahora tenemos un inventario completo, lo más completo que se puede tener en la información existente sobre la fauna y flora departamental. Sin embargo, la recolección de especímenes depositados ahora en las colecciones biológicas del Museo de Historia Natural son un repositorio para un análisis exhaustivo y detallado al corto, mediano y largo plazo, los cuales, después de concluir, seguramente incrementarán las cifras que les presentamos a la comunidad en general sobre el departamento de Boyacá. Hasta ahora
ahora tenemos certeza de 4 lagartos, pero seguramente van a ser muchos más cuando esto se mira a profundidad y se utilicen otras herramientas como la genética, la parte molecular, para el análisis de las mismas. ¿Qué proceso le espera a estas nuevas especies para completar el registro? Bueno, ya tenemos los ejemplares, ya tenemos sus códigos de colección y han sido ingresados a la colección del Museo de Historia Natural. Ya hicimos los conteos respectivos en sus medidas morfométricas y todas las características corporales de estos individuos. Estamos a espera de que las pruebas moleculares lleguen, esas van fuera del país y regresan los resultados para nosotros poder estructurar ya las filiaciones, a qué especie se parece y poder dar con certeza un nombre a estas nuevas especies. Anunciaba doctor Juan Emiro que una de las especies de flora es la Magnolia pajarito y que además se encuentra amenazada. ¿Qué podríamos decir respecto a este árbol? Es un árbol majestuoso, es un árbol muy lindo que normalmente se encuentra en las cordilleras colombianas y en otros sectores del neotrópico. Está amenazado porque ha tenido el municipio de Pajarito y toda la parte hacia el piedemonte llanero ha tenido una alta transformación para establecimiento de modelos productivos en el pasado. Entonces, ahora que se descubre esta especie, lo más importante es que las autoridades competentes puedan establecer lineamientos para su conservación, para su manejo y para concienciar a las comunidades locales de la importancia de preservar a la especie en esos sectores. Otro de los elementos que presentó doctor Juan Emiro tiene que ver con las salidas cartográficas, una serie de mapas de nuestro departamento de Boyacá que ilustran diferentes elementos involucrados en la investigación. ¿Cuáles son? Como primordiales, pues mostramos las áreas de concentración de los diferentes grupos de vertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos en el departamento. También los diferentes tipos de suelo, los usos que se le dan a las especies maderables dentro del departamento y las coberturas naturales. Estas coberturas naturales también se enfrentaron a escenarios de cambio climático hacia el futuro y se miraron los impactos que estos cambios en la precipitación y en la temperatura van a tener sobre las coberturas del departamento de Boyacá y por su consiguiente a la biodiversidad que estos albergan. Doctor Juan Emiro, ¿quiénes podrán hacer uso de este tipo de mapas? Un gran número de actores departamentales, desde las universidades para sus procesos académicos e investigativos, hasta las alcaldías, corporaciones autónomas regionales y la gobernación para la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros decimos que Magnolia pajarito es una nueva especie del departamento y que está amenazada. Con el mapa de coberturas y los cambios que estas coberturas van a tener a través del tiempo en las proyecciones que hacemos a futuro, se podría establecer qué va a pasar con esta especie hacia el futuro y por tanto se podría mirar si los criterios que se formulen para su conservación tienen que ser rápidamente, o sea, al corto plazo, al mediano o al largo plazo, entre muchos otros usos que tiene una cartografía tan detallada como la que nosotros realizamos. Doctor Juan Emiro, otro elemento importante en la socialización fue la mención que hizo sobre el banco de tejidos con el que se va a poder contar. ¿En qué consiste y quiénes hacen uso de ese banco de tejidos? Las colecciones biológicas que alberga el Museo de Historia Natural están registradas ante la Nación por el Registro Nacional de Colecciones con el número 75. Nosotros somos el registro número 75 de las colecciones. Eso alberga colecciones de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, además de la colección de exposición del museo. Ahora, con este proyecto, nosotros quisimos hacer la colección de tejidos. ¿Qué es una colección de tejidos? Es una colección que alberga fragmentos del ADN de las especies que mediante análisis moleculares se pueden tener ese acervo genético que tiene el departamento, a la par que podemos saber las filiaciones y parentescos que estas especies del departamento a través de los gradientes altitudinales tienen con otras regiones y otras áreas importantes cercanas y lejanas en el neotrópico. El balance en cifras en relación con las especies que se lograron ubicar en estos territorios es muy positivo. ¿Cómo lo podría mostrar en cifras, doctor Juan Emiro? Nosotros al iniciar el proyecto, en el tiempo cero del proyecto, teníamos un valor de inicio, ¿cierto?, de aproximadamente 500 especies para el departamento con registros, para los grupos taxonómicos evaluados, claro está. Nosotros proyectamos esos registros y dijimos, al final del proyecto, nosotros podemos llegar a unos 1.400, 1.500 registros. Sin embargo, con todo lo que se logró recabar, con la ayuda de expertos y el trabajo de campo exhaustivo que realizamos a lo largo de la vertiente occidental y oriental en todos los gradientes altitudinales, logramos complementar 6.524 especies que incluyen hormigas, escarabajos coprófagos, mariposas, anfibios,
anfibios, reptiles, aves y mamíferos, tanto voladores como terrestres, para el territorio boyacense. Esto es una cifra altísima de animales con que cuenta el departamento, sin contar que no son todos los grupos de vertebrados con que cuenta el departamento, ¿no? Porque acá faltan el inventario peces y muchos otros grupos de insectos que seguramente duplicarán esa cifra que nosotros estamos aportando hoy. Finalmente, doctor Juan Emiro, algunas de las voces que se escucharon en el auditorio solicitaron que haya una continuidad frente a muchos de los aspectos del proyecto. ¿Qué viene luego de estos resultados? Nos estamos alineando a las bases que ahorita el gobierno nacional está dando para proyectos de bioeconomía, para proyectos de incremento de las economías locales, proyectos dirigidos hacia la seguridad y soberanía alimentaria. Ya conocemos dónde están concentrados, cuántas hay, ya sabemos algo de los usos y percepciones, ya sabemos que las comunidades locales tienen una necesidad urgente de seguirlos utilizando. Entonces, ramas de la bioeconomía, la agroecología, para garantizar seguridad y soberanía alimentaria a los habitantes del departamento de Boyacá, son los ejes que nosotros vamos a perseguir seguido a la finalización de este proyecto. De igual manera, para continuar con nuestros procesos de apropiación social de conocimiento y las labores de extensión que tenemos como Museo de Historia Natural y la UPTC misma como institución, nosotros vamos a vincular a todos los niños que nosotros tenemos dentro del programa Ondas, vamos a ayudarlos a incentivar y a fortalecer esas vocaciones científicas en torno al conocimiento que hoy tenemos del territorio boyacense. Nuevos especímenes que hacen parte de las colecciones biológicas de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, así como el banco o colección de tejidos del Museo de Historia Natural y que seguirán siendo estudiados a corto, mediano y largo plazo, así como proyectos de bioeconomía y procesos de apropiación social con la participación de niñas y niños del programa Ondas de Boyacá, entre otros los resultados que pueden venir luego de la ejecución de este proyecto ejecutado con éxito por parte del Museo de Historia Natural y el Grupo de Investigación Biodiversidad y Conservación en este diálogo que hacíamos con su director, a quien agradecemos. Mañana continuaremos con otros protagonistas de la ejecución de este proyecto porque, como hemos dicho, se desarrollaron tesis de maestría y estuvimos hablando con estos investigadores jóvenes de nuestra universidad que se están formando en programas como biología y la maestría en ciencias de nuestra universidad y que tuvieron la experiencia de compartir con las comunidades de estos municipios. Protagonistas son 3 de los tesistas participantes en este equipo de proyecto que estuvo constituido por 49 personas con diferentes énfasis, profesionales de la biología, de la ingeniería ambiental, forestal, de sistemas, de la administración pública y de empresas, estudiantes de biología y por supuesto los investigadores que se estaban formando en la maestría en ciencias biológicas. Se trata de el coordinador del componente de entomología, investigador del Instituto Humboldt actualmente y quien realizó su tesis en el marco de la maestría en ciencias biológicas, egresado de la UPTC Johann Steven Cárdenas. También estaremos en diálogo con el coordinador general de los diferentes componentes de fauna, flora y sociobiológico, Diego Felipe Higuera, biólogo también de nuestra UPTC y tesista de la maestría en ciencias biológicas, al igual que con Óscar Morales, coordinador del componente de fauna, tesista de la maestría en ciencias biológicas. Johann Cárdenas fue uno de los 4 tesistas que participó en este proyecto de investigación y lo hizo en el área de escarabajos coprófagos. Johann, bienvenido a los micrófonos de 104.1. ¿Y por qué este trabajo constituía un reto para usted como magíster en ciencias biológicas? Bueno, lo que pasa principalmente es que, aunque el grupo de estudio fueron los escarabajos coprófagos, las preguntas de investigación que se hicieron fueron netamente sobre ecología, lo cual implicó unos procesos estadísticos bastante rigurosos para poder conocer cómo estos organismos, que son muy importantes en el ecosistema por las funciones que realizan en él, como la reciclaje de nutrientes, remoción de estiércol, dispersión secundaria de semillas e incluso control biológico de otros insectos que vienen y depositan sus huevillos o sus larvas en el estiércol. Estos escarabajos
ellos procesan ese estiércol, lo usan como fuente de alimento, también como fuente para la reproducción y cría de sus larvas, y en ese sencillo proceso llevan a cabo todas esas funciones que ya les había comentado. Entonces queríamos saber si desde el punto de vista de la cantidad de especies que hay, el número de especímenes que hubo de cada especie de esas, los rasgos funcionales que ellos tienen y sus relaciones evolutivas, encontrábamos diferencias de acuerdo al tipo de ecosistema en el que los estábamos encontrando. El tipo de ecosistema es el típico ecosistema que tenemos en esta transición del piedemonte llanero y el área andina de Colombia, que son ecosistemas altamente transformados por sistemas productivos y construcciones de tejidos sociales, bien sea ciudades, veredas, asentamientos urbanos y demás. Ellos, cómo estaban allí, cómo estaban distribuyéndose a lo largo de ese paisaje que originalmente, antes de que nosotros lo transformáramos, pues seguramente eran extensiones de bosques conservados en donde interactuaban ellos con los demás vertebrados, que son los que les brindan ese principal alimento, que es el estiércol. Johan, durante la socialización de resultados del proyecto se veía como producto de algunos de los usos de la flora, hay cambios que se están generando. De alguna manera, ¿eso tiene repercusión en esta especie de los escarabajos? Sí, sin duda. De hecho, hay bastantes investigaciones y como en la mía, en mi maestría, encontramos que las coberturas vegetales que están más transformadas, hablemos de deforestación, por ejemplo, albergan comunidades de escarabajos o especies de escarabajos menos ricas, es decir, hay menos especies, y eso conllevaría justamente a lo que también pudimos comprobar, a unos cambios sustanciales en las funciones ecológicas que ellos prestan en los ecosistemas. Entonces sí, está muy relacionado los cambios de la vegetación, deforestación, incluso de cambio climático, que todo eso trae sobre las comunidades de escarabajos del departamento y de Colombia. Johan, ya eres magíster en Ciencias Biológicas de la UPTC y actualmente investigador del Instituto von Humboldt. ¿Cómo este trabajo de investigación se proyecta actualmente en tu desempeño profesional? Principalmente es toda la cantidad de herramientas y de conocimiento que hemos podido ir acumulando en este respecto. Ya eso puesto al servicio de un instituto como el Instituto Humboldt y posteriormente de la Nación, con todos los proyectos que hemos llevado a cabo y que hemos podido ir desarrollando allí. Entonces, lo que viene, pues esperemos que sea más trabajo y posteriormente un doctorado que espero poder realizar, pero pues en un futuro no tan próximo. 12 municipios del departamento de Boyacá fueron estudiados en cuanto a su fauna y a su flora en este proyecto. Los investigadores tuvieron que desarrollar salidas de campo a Pajarito, Mongua, Puerto Boyacá, Otanche, Tipacoque, Tutazá, Belén, Paya, Labranza Grande, Rondón, Arcabuco y Moniquirá, entre otros municipios. Por eso hemos dicho que los beneficios del conocimiento de esta fauna y esta flora está en esta ladera oriental hacia la Orinoquía y occidental hacia la cuenca media del río Magdalena. El diálogo continúa esta vez con otro de los investigadores a propósito de su experiencia estudiando el Paujil en la cuenca del Magdalena. Diferentes componentes fueron presentados durante la socialización y además de haber conocido el componente entomológico a través de Johan Steven Cárdenas, conocemos ahora el componente de fauna que fue coordinado por Óscar Morales, magíster en Ciencias Biológicas de nuestra UPTC y que precisamente hizo su trabajo de tesis en el marco de este proyecto. Óscar, ¿cuáles fueron los elementos estudiados en el componente de fauna? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Los componentes, como se presentaron en la sustentación, fueron diversos, desde los invertebrados, que son los insectos de los que ya les habló Johan, hasta los vertebrados, que incluyó anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Dentro de mis labores como coordinador estaba pues articular con todos estos grupos y con los investigadores a cargo de cada uno de ellos la logística necesaria, las metodologías que se iban a aplicar y los sitios a los que se iban a asistir a esas salidas de campo, cómo se iban a tomar las muestras, de qué manera se iban a procesar y analizar posteriormente ya en laboratorio. De igual forma facilitar el trabajo con las comunidades para que se pudiera articular todo de manera adecuada el trabajo en campo.
Oscar, hablemos un poco de los grupos animales que integraban este componente, aves, reptiles, anfibios y mamíferos, ya que el Museo de Historia Natural deja a consideración de la comunidad varios elementos dentro de sus colecciones, gracias a este estudio. Sí, bueno, como bien lo mencionas, en el museo quedan depositados ejemplares tipo y ejemplares también para colección, especialmente para la comunidad científica, de los cuales pueden hacer revisión y uso para futuras investigaciones. Dentro de estas colecciones se encuentran también colecciones de tejidos genéticos que también están en el repositorio de la universidad, dentro del Museo de Historia Natural. Bueno, dentro de esto, como te mencionaba, el banco de tejido consiste pues en la toma del material, por así decirlo, de la especie, puede ser el músculo, especialmente lo que se tomaba, los cuales pues se refrigeran a unas temperaturas muy bajas, por lo general por debajo del cero, los cuales se tienen ahí para posteriores análisis, digamos para el caso de las nuevas especies que se están desarrollando o que se están estudiando en este momento, se mandan a secuenciar para obtener la secuencia genética y mirar no solamente morfológicamente que sean diferentes, sino también genéticamente sean diferentes de lo que ya se conoce. Esto se utiliza pues no solamente para esto, sino también para posteriores análisis que puedan hacerse con estudios de dieta, que se pueden secuenciar marcadores, con estudios para diferentes enfermedades. Hay muchas aplicaciones que tienen de la parte genética. Oscar, ya es usted magíster en Ciencias Biológicas de la UPTC gracias a la investigación que desarrolló en el marco de este proyecto. Cuéntenos un poco acerca de ese trabajo en aves que realizó. Bueno, sí, gracias al marco del proyecto pues pude desarrollar mi tesis, la cual fue con una especie de ave en específico llamada Crax alberti o comúnmente conocida como paujil pico azul. Es una especie emblemática de la parte, digamos, de Colombia, especialmente porque solamente se encuentra acá en este país, en ninguna otra parte. Y sumado a eso es una especie que está supremamente amenazada, está en peligro crítico de extinción. Entonces, en el marco de este proyecto y aprovechando las visitas que hacíamos, muestré los diferentes sitios y sectores donde aún se conoce que se encuentra la especie y logramos identificar factores de amenaza de por qué la especie sigue decayendo, factores que favorecen la conservación de esta especie y cómo la especie está ocupando estos sectores y qué estrategias podemos aplicar para que la especie siga recuperándose y en vez de seguir decayendo como lo ha venido haciendo. Esto se realizó especialmente fue en el sector de Puerto Boyacá, en lo que es la serranía de las Quinchas, en los cuales utilizamos cámaras trampa para monitorear la especie durante 30 días, tanto día como noche, obteniendo registros importantes. Entre ellos, uno de los registros importantes que obtuvimos fue un evento de depredación en el cual registramos cómo un águila arpía depredaba el nido de la especie, es algo que no está registrado en la literatura científica ni académica, entonces es algo novedoso de cómo no solamente el ser humano hace presión sobre la especie, sino también cómo entre las interacciones ecológicas también ocurren estos sucesos. Entonces logramos registrar ese evento preciso en el que pues la madre abandona el nido en búsqueda de alimento como deben hacerlo y preciso en ese momento llega el águila y aprovecha ese descuido, por así decirlo, y depreda los huevos, ocasionando pues obviamente también que ya el nido quede abandonado. Oscar, dado que está el paujil en peligro crítico de extinción, ¿qué recomendaciones como estudioso daría? Bueno, sí, una de las recomendaciones que hicimos en el marco de nuestra tesis es integrar el trabajo con las comunidades, resaltar con ellas la importancia de esta especie. Es algo que también se ha venido haciendo y que aprovechamos este marco del proyecto para resaltarlo aún más, mostrándoles a ellos la importancia de la especie en la regeneración de los bosques, las interacciones ecológicas que ellas favorecen y también lo que pueden aprovechar ellos como una estrategia de ecoturismo para obtener también otro medio de ingreso. Pues recordemos que las aves son visualmente muy llamativas y atractivas y al ser esta una especie tan rara, estar tan amenazada, hay muchas de las personas que se encargan de buscarlas, por así decirlos, para obtener un registro fotográfico o simplemente para degustar de la vista de este ejemplar. Entonces es otra de las características que puede aprovechar la gente para conservar la especie y no acabar con ella. De igualmente también pues es una especie que se mueve mucho y al conservarla estamos protegiendo otras especies y protegiendo también muchos recursos, protegiendo el bosque, protegiendo los recursos hídricos y protegiendo pues también el recurso biológico. Oscar, el estudio del paujil comprendió una de las cuencas de este proyecto, la cuenca del Magdalena y más concretamente los municipios de Puerto Boyacá y Otanche. ¿Algo de su actividad económica pone en peligro al paujil? Bueno, sí, recordemos que históricamente todo este sector ha sido, digamos, víctima o parte de los procesos extractivos que se han realizado de madera.
Entonces es algo que se ha venido históricamente realizando en todo este sector, pues debido a la exuberante vegetación que siempre ha existido allí. Entonces la extracción de madera ha venido afectando los bosques que usa el paujil y ha venido afectando pues las poblaciones, ya que es una especie bastante selectiva. Entonces cuando siente que su bosque está siendo afectado, por más leve que pueda ser, él tiende a buscar otras partes, a evadir esos sitios. Entonces esto ha puesto bastante en riesgo las poblaciones que allí existen. ¿Y habría algo que hacer, Oscar? Bueno, sí, ahorita afortunadamente existe la figura del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, en la cual pues está regulando bastante todo este sector. Sin embargo, pues aún existen comunidades allá presentes, entonces aún sigue existiendo cierto tipo de conflicto. Sin embargo, pues es algo que ha venido disminuyendo bastante esa extracción. Y asimismo, también en la parte baja, en lo que es Puerto Pinzón, corregimiento de Puerto Boyacá, existe una fundación de Proaves, que es la fundación del paujil específicamente, la cual se encarga de, como en su especie emblemática, el paujil, y ha venido restaurando y protegiendo muchas de las zonas donde el paujil siempre ha existido históricamente. Entonces es una de las áreas que más se ha fortalecido y en donde más prevalece la especie, gracias a estas gestiones. Cursar un estudio de posgrado a nivel de maestría es garantía de la producción de ciencia en nuestro departamento, pero además, y en este caso en especial, ha significado el conocimiento que nos dejan estos resultados de las tesis de investigación de la fauna y de la flora y otros elementos y componentes como lo sociobiológico, como el cambio climático, de los protagonistas de esta mañana en nuestro diálogo. Estudiantes ya graduados ahora de la maestría en ciencias biológicas que nos han permitido conocer resultados de investigación. Ahora viene un importante relato a propósito de los lagartos invasores que llegaron a una zona de nuestro departamento. Estamos hablando de un municipio que queda sobre la ribera del río Magdalena, Puerto Boyacá. Diego Felipe Higuera, otro de los participantes en este importante proyecto, él es biólogo de la UPTC, realizó su tesis de la maestría en ciencias biológicas en el marco de este proyecto en el componente de fauna y fue el coordinador general de todos los componentes, flora, fauna, el componente sociobiológico. Diego, una importante responsabilidad. ¿Por qué el proyecto quería abarcar estas diferentes áreas? Bienvenido. Sí, esta fue una labor pues muy importante y el proyecto quiso abarcar estas dimensiones porque en estas dimensiones se ve la representatividad pues de las distintas labores del quehacer del biólogo y del investigador. Tenemos la parte científica que pues está cubierta por la parte de la flora y la fauna y la parte de apropiación social del conocimiento, la cual está pues cubierta por el equipo sociobiológico. Entonces lo que nosotros quisimos fue darle un enlace, darle una articulación entre el quehacer del investigador, intercambiando los conocimientos y pues construyendo los conocimientos en conjunto con los pobladores locales de la región, los cuales nos acompañaron y estuvieron con nosotros durante los muestreos. El equipo sociobiológico estuvo realizando diálogos de saberes con las comunidades y a partir de esto fue que pudimos empalmar estos componentes que fueron muy importantes para el desarrollo de nuestro proyecto. Diego, la tesis concreta que usted desarrolló involucró lagartos. ¿Qué estudió y en qué municipio? Sí, mi tesis de maestría yo la realicé en la temática pues que se denomina redes de interacción. Los modelos de estudio fueron 2 lagartos, un lagarto nativo que es Gonatodes albogularis y un lagarto invasor que es Hemidactylus frenatus. Este trabajo lo realicé en el municipio de Puerto Boyacá, específicamente en el corregimiento de Puerto Pinzón. Básicamente hace una explicación rápida, pues lo que yo quise evaluar fue las interacciones que tiene el lagarto nativo con sus presas y las interacciones que tiene el lagarto invasor con sus presas y observar la influencia que puede llegar a tener un invasor sobre la fauna nativa. Entonces encontramos cosas muy importantes, encontramos pues que la fauna nativa, en este caso el lagarto, está haciendo frente a la invasión y es un resultado muy importante porque pues en la teoría ya había estado demostrado que los invasores constantemente amenazan a la fauna nativa y la desplazan a un punto de desaparecerla. En este caso el lagarto nativo le está haciendo frente y está soportando la invasión y está desarrollando mecanismos muy importantes pues para mantener unas poblaciones estables y poder estar frente a frente al otro lagarto. Entonces fue un trabajo muy chévere, estamos haciendo un artículo para publicarlo y pues creemos que va a tener un alto impacto. Diego, ¿y cómo llega un lagarto
como especie introducida o invasora hasta Puerto Boyacá a amenazar a la especie nativa? Bueno, este es un aspecto pues muy importante de estudio hoy en día, bueno, y no hoy en día sino anteriormente. Este lagarto se registró como invasor desde el 98, si no estoy mal, y en el primer registro que se realizó fue precisamente en Puerto Boyacá. ¿Qué mecanismos usan estas especies para invadir? Normalmente estas especies invaden de forma accidental. Se ha reportado que este lagarto se puede ir como un polizonte de pronto en barcos que vienen de Asia, y pues como son especies muy pequeñas que no se pueden llegar a percibir o que son muy esquivas, se transportan muy fácilmente, y de hecho este lagarto se ha reportado que es uno de los mayores invasores en todo el mundo. Este lagarto es un invasor asiático, el cual se ha reportado en distintos continentes, desde África, desde Norteamérica, Europa. Entonces lo que se ha comprobado en otros estudios es que es un lagarto muy agresivo porque este tiene una reproducción muy rápida y porque tiende a consumir rápido y aceleradamente los recursos y desplaza lagartos inclusive mucho más grandes en talla y pues en tamaño que él. Entonces pues este lagarto ya se ha documentado pues que tiene un alto potencial de daño para nuestras especies nativas. Diego, ¿qué recomendaciones se derivan de tu trabajo de maestría entonces a propósito de esta rivalidad entre esta especie nativa y esta especie de lagarto invasora que ya tiene 24 años en el territorio? Sí, como recomendaciones, pues como ya había mencionado, algo muy importante es realizar un monitoreo a largo tiempo, pues este es un resultado, pues como te comenté, es algo muy raro encontrar que el nativo le esté haciendo pues batalla al invasor. Entonces pues lo que consideramos y lo que queremos pues a mediano y a largo tiempo es realizar un monitoreo a ver qué ocurre con estas poblaciones del nativo, y pues ya el lagarto invasor pues la recomendación sería también seguirle un monitoreo y ver el comportamiento, si de pronto sus poblaciones llegan a disminuir o qué es lo que puede pasar, porque pues ya se ha encontrado en la literatura y en otros artículos científicos en la costa, en los llanos orientales, que tarde o temprano el lagarto termina ganando la batalla, el lagarto invasor termina ganando la batalla y desplazando a otras especies. ¿Ahí qué pasaría con el nativo? Pues lo que se ha documentado es que pues el nativo va a empezar a relegarse, va a empezar a disminuir sus poblaciones y de pronto va a ocupar hábitats un poco más naturales, porque lo que se ha documentado es que el lagarto invasor ocupa hábitats donde se encuentra el hombre y se restringe a estos sitios. Nosotros encontramos pues que el lagarto invasor está en hábitats urbanos donde están habitaciones humanas, pero también en zonas periurbanas. Entonces pues sería bueno investigar qué ocurre si el lagarto invasor sigue avanzando hacia zonas naturales o si simplemente se restringe a zonas en las que se encuentren pues habitaciones humanas. Y así, con esta historia acerca del lagarto invasor en Puerto Boyacá, que ya lleva más de 2 décadas, del paujil en la cuenca del Magdalena y del impacto del cambio climático en los escarabajos coprófagos, que nos han contado nuestros 3 investigadores del Grupo Biodiversidad y Conservación, estamos cerrando este informe especial y esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y así, con esta historia acerca del lagarto invasor en Puerto Boyacá, que ya lleva más de 2 décadas, del paujil en la cuenca del Magdalena y del impacto del cambio climático en los escarabajos coprófagos, que nos han contado nuestros 3 investigadores del Grupo Biodiversidad y Conservación, estamos cerrando este informe especial y esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que hemos iniciado desde el pasado 5 de junio. Dejamos formulada la invitación para que ingrese a la página web de la universidad y conozca más resultados de este proyecto de investigación, porque el diálogo podría ser infinito a propósito de estos resultados. Además, para que consulte los 2 libros, en donde además del trabajo científico de los investigadores, se evidencia un bello registro fotográfico. Búsquelos bajo el nombre Fauna Silvestre en gradientes altitudinales de los Andes nororientales de Colombia o Flora y Vegetación del departamento de Boyacá, del sello editorial de la UPTC.